Buenas, mi nombre es Ana Valdés, somos el grupo número 8 y vamos a hablar acerca de los linfomas de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, grupo heterogéneo de neoplasias clonales derivadas de los linfocitos B del centro germinal. Surgen habitualmente en los ganglios linfáticos, preferentemente en los cervicales. Histológicamente se caracterizan por la presencia de las células típicas de Rieck-Steenberg malignas rodeadas por una mezcla de células inflamatorias y accesorias. La etiología de los linfomas de Hodgkin se desconoce, pero se ha postulado su posible vinculación con el virus de Epstein-Barr, ya que se han demostrado este virus en las células tumorales, sobre todo en las formas de esclerosis modular y celularidad mixta. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos. Con respecto a la epidemiología, esta representa 1/3 del total de los linfomas, tiene una incidencia anual de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Su distribución por edades presenta 2 picos de máxima frecuencia, uno entre los 15 y 30 años y otro entre los mayores de 50 años. Tiene más frecuencia en varones de raza blanca con alto nivel socioeconómico y existe un mayor riesgo en los familiares directos de los pacientes y en personas que hayan padecido de una mononucleosis infecciosa. Con respecto a la anatomía patológica, esta se basa en el hallazgo en la biopsia del ganglio o del tejido tumoral de las células de Rieck-Steenberg polinucleadas. Si bien hay que tener en cuenta que la morfología celular no es patognomónica de esta enfermedad, las células de Rieck-Steenberg se consideran un linfocito B activado del centro germinal, presenta como marcadores característicos CD15 y CD30. Morfológicamente son células grandes con abundante citoplasma y un núcleo bilobulado con grandes nucleolos que se tiñen intensamente de azul o ginseng. Otras variantes morfológicas son las células de Rieck-Steenberg polinucleadas. Estas presentan más de 2 núcleos. Las células de Hodgkin, que es una célula grande con un solo núcleo y con un nucleolo gigante. Por sí solo, esta célula no es suficiente para establecer el diagnóstico, pero implica infiltración de un órgano si el linfoma de Hodgkin ya ha sido diagnosticado en otra parte del cuerpo. La célula lacunar, esta surge al fijar la célula con formol, lo que hace que el citoplasma se retraiga y deje un espacio claro o lacuna alrededor del núcleo y las células de predominio linfocíticas. Estas son células grandes con escaso citoplasma y un único núcleo muy polilobulado que tiene un aspecto de palomita de maíz. Además de estas células, en la biopsia se encuentra un fondo inflamatorio no neoplásico compuesto por linfocitos pequeños reactivos, histocitos, células plasmáticas, neutrófilos, leucocitos y eosinófilos. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, esta considera 2 tipos de linfoma de Hodgkin según las diferencias morfológicas e inmunofenotípicas. Linfoma de Hodgkin de predominio nodular, linfocítico nodular, este positivo para CD20, CD79, CD45, negativo para CD30, CD15 y CD3, representa el 5% de todos los casos. No hay presencia de células de Rieck-Steenberg, sino células de predominio linfocítico o las llamadas células en aspecto de maíz. Tiene predominio en varones de 30 a 50 años, suele ser diagnosticado en estadio 1 y 2 y localizado en adenopatías cervicales. Linfoma de Hodgkin clásico, positivo para CD30, CD15, negativo para CD45 y CD3, representa el 95% de los casos y tiene 4 variantes histológicas. Ricos linfocitos, este representa el 10% de los casos, de mejor pronóstico. Linfocitos maduros e histocitos con escasas células de Rieck-Steenberg, afecta a personas entre 30 y 50 años, estadios localizados y adenopatías cervicales. El de esclerosis nodular, que representa el 54% de los casos, es una variedad histológica frecuente, es la segunda de mejor pronóstico, se caracteriza por las células fibrosas rodeando los nódulos tumorales, es
típica aquí la célula lacunar, y en el 40% de los casos se puede detectar la célula de Enstelbar. Se ven mujeres de 15 a 45 años, afecta mediastino y adenopatías cervicales. La célula mixta se ve en 16% de los casos, frecuente la célula de Rieck-Stierbe con células inflamatorias, y en el 75% de los casos se ve la célula de Enstelbar en personas de edad avanzada y se puede ver localizado o generalizado. El de depleción linfocítica este se ve en el 1% de los casos, es de peor pronóstico. Hay abundantes células de Rieck-Stierbe o de Hodgkin, o una fibrosis difusa con pocas células de Rieck-Stierbe. Se puede ver en edades avanzadas con adenopatía generalizada. Entonces, el linfoma de clásico se subdivide en 4 subtipos. El linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico. Este tiene linfocitos maduros e histocitos con aisladas células de Rieck-Stierbe. El linfoma de clásico de esclerosis nodular, este presenta bandas de fibrosis rodeando la célula tumoral. El de celularidad mixta, que trae células de Rieck-Stierbe y gran variedad de células inflamatorias. Y el de depleción linfocítica, este es el de peor pronóstico, y aquí se ven abundantes células de Rieck-Stierbe. Mi nombre es Geraldine Vázquez y voy a continuar con la clínica del linfoma de Hodgkin. Los pacientes pueden presentar un aumento progresivo e indoloro de ganglios linfáticos superficiales en la que se va a ver afectada el área supraclavicular cervical en un 60-80% de los casos, seguido en la zona axilar con un 20 a 10% de los casos, y con menos frecuencia, en un 5 a 10%, se va a ver afectada la zona inguinal. Estas adenomegalias pueden estar acompañadas de síntomas generales o síntomas B, en las que cabe destacar la fiebre, que esta se va a presentar de forma remitente y que se va a manifestarse con periodos febriles de 1 a 2 semanas de duración, alternándose con periodos afebriles, y que esta puede ser para el diagnóstico de esta patología. También pueden cursar con una sudoración profusa nocturna que no va a estar relacionada con los cambios de la temperatura ambiental. En la pérdida hay una pérdida importante de peso, en la cual se va a demostrar un 10% de pérdida de peso respecto a su peso inicial. Un prurito generalizado, que esta es una manifestación poco frecuente. Algunos pacientes han presentado signo de Oster. Este es un dato anecdótico en los que ellos mencionan presentar dolor en las adenopatías al ingerir alcohol. También el aumento de masas ganglionares, su crecimiento puede generar problemas compresivos, en el que caben mencionar los síndrome de la vena cava superior, obstrucción abdominal, compresión de los uréteres con hidronefrosis, compresión de la médula ósea, porque pueden causar parestesias y debilidad de los miembros inferiores. En la exploración física se va a comprobar la existencia de una o varias adenopatías que van a ser indoloras, duras y asimétricas. Se puede palpar ganglios individualizados, que posteriormente estos pueden presentar aglomeraciones y causar infiltración de los tejidos adyacentes. Puede palparse esplenomegalia en la mitad de los pacientes durante la enfermedad. En cuanto a los datos de laboratorio, para realizar el diagnóstico necesitamos realizar pruebas que nos ayuden a corroborar la presencia de esta patología. En el caso se pueden indicar hematologías, transaminasas, LDH, bilirrubina total y fraccionada, que estos tenemos que comprobar que estos pacientes pueden cursar con una anemia normocítica normocrómica, que esto principalmente se va a ver en los estadios avanzados, y que va a haber la acción del hierro nos va a demostrar una mala utilización del mismo, con una sideremia disminuida, la capacidad de fijación disminuida y una ferritina elevada. Estos pacientes también pueden cursar con una leucocitosis con neutrofilia, eosinofilia, linfopenia y trombocitopenia. Estos también pueden cursar con una
una pancitopenia globalizada, pero que esta va a ser poco frecuente y que se va a presentar en aquellos pacientes con fibrosis por intoxicación de medicamentos y por infiltración medular. Estos también pueden cursar con una BCG elevada, fibrinógeno elevada, las alfaglobulinas y el cobre sérico y otros reactantes de fase aguda que se van a encontrar elevados. Pero estos datos no nos van a ser específicos para esta patología, pero nos pueden brindar información acerca de las actividades tumorales. Algunos pacientes que van a cursar con afectación ósea pueden dar lugar a hipercalcemia y a un aumento de la fosfatasa alcalina sérica. Aquellos pacientes que cursen con afectación hepática se puede demostrar una elevación de las transaminasas y estos también pueden tener un aumento de la lactato deshidrogenasa. En cuanto al diagnóstico, para realizar el diagnóstico definitivo es importante, aunque el cuadro clínico nos puede hacer sospechar de esta patología, es importante realizar una determinación histológica mostrando las células del linfoma de Hodgkin mediante una biopsia de ganglio linfático en la cual se va a biopsiar una adenopatía adecuada. ¿Y cuál va a ser la adenopatía adecuada? Aquellas primitivamente afectadas de gran tamaño y de localización central. A estos pacientes también se les puede indicar una rayos X de tórax en la cual se va a denotar un aumento de las adenopatías a nivel del mediastino y en el cual se va a observar un ensanchamiento bilateral del mediastino medio y superior y que estos los pacientes van a cursar con esta patología, con esta manifestación de forma asintomática y pueden presentar una tos seca no productiva. Se puede presentar a cualquier edad, pero mayormente se ven afectadas las mujeres jóvenes. En cuanto también se le puede indicar una tomografía axial computarizada para realizar la estadificación y como dato importante se debe indicar la biopsia de cualquier ganglio mayor de 2 centímetros con una sospecha de etiología infecciosa que no haya disminuido de tamaño en un mes tras la resolución del proceso agudo. Diagnóstico diferencial. Es importante que sepamos que las adenopatías no solamente van a ser por linfoma de Hodgkin, sino que también las vamos a encontrar originadas por diversas causas. Entre las más comunes tenemos las infecciosas. En las infecciones agudas, tales como citomegalovirus, endosoplasmosis, mononucleosis infecciosa. En las crónicas, tales como sífilis, sida, tuberculosis, micosis, en reacciones de hipersensibilidad y conectivopatías, tales como sarcoidosis, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad del suero, neoplasias linfoproliferativas primarias, tales como el linfoma de Hodgkin, el linfoma de no Hodgkin, la enfermedad de Castleman, leucemias agudas y crónicas, en las enfermedades endocrinas tales como hipertiroidismo, insuficiencia renal y metástasis de carcinoma que puede ser causa de cualquier origen. Pruebas necesarias para la estadificación. Una vez diagnosticado el paciente con linfoma de Hodgkin, lo que vamos a proceder es hacer una evaluación completa del paciente para así conocer la extensión de la enfermedad. Esto se va a caracterizar por 3 pilares fundamentales. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver si hay afectación de otros ganglios. En segundo lugar, ver si hay afectación de órganos no ganglionares, tales como la médula ósea, el hueso y el pulmón. Y por último, como el tratamiento del linfoma de Hodgkin es quimioterapia y radioterapia, o en ambos se pueden utilizar ambos, es importante evaluar cada órgano para ver si estos van a tolerar los efectos adversos del tratamiento. También es importante que se evalúe lo que es el riñón y el hígado, ya que estos se encargarán de eliminar los elementos tóxicos de este tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir estos 3 pilares? A través de estos complementos. Estos pilares fundamentales los vamos a conseguir a través de pruebas, tales como son la anamnesis, que consiste en hacerle preguntas previas de la salud del paciente para así conocer algún síntoma que nos pueda orientar con respecto a la extensión de la enfermedad. A la exploración física, lo que vamos a hacer es palpar
aquellos ganglios y órganos que estén aumentados de tamaño, tales como el vaso y el hígado. Luego tenemos la prueba de laboratorio, como son el recuento sanguíneo completo, diferentes tipos de glóbulos blancos, la velocidad de sedimentación, la función renal y hepática, proteinoigrama. Y por último tenemos los estudios de imágenes. La tomografía axial computarizada nos permite ver aquellos ganglios que estén afectados internamente, así como afectación de otros órganos tales como hígado y vaso, y es impredecible para el tratamiento. La tomografía por emisión de positrones y tomografía computada, ella nos permite ver con mayor precisión la extensión de la enfermedad y es muy buena a comparación del TAC, ya que nos permite ver en aquellos pacientes que tienen recidivas, ver cómo responden ante los tratamientos. Y la biopsia no se va a hacer en aquellos pacientes en el primer diagnóstico que ya le hicieron una tomografía por emisión de positrones, sino que se va a hacer en aquellos pacientes que tengan recaídas para ver qué es lo que está pasando en ellos. Clasificación del estadio. Una vez que hemos realizado todas las pruebas necesarias para el estadio, que eran para conocer la extensión de la enfermedad, vamos ahora a proceder a clasificar cada caso en su correspondiente estadio. Entonces, esto es muy fundamental, conocer la clasificación del estadio, ya que nos permite ver y saber el pronóstico de la enfermedad en el paciente y saber cuál es el tratamiento indicado en cada caso. Entonces, vamos a evaluar las áreas ganglionares afectadas, ¿verdad? Y también saber la ubicación de estas áreas ganglionares linfáticas afectadas. En ello vamos a ver si están de un lado del diafragma o en ambos lados del diafragma. También vamos a ver si hay afectaciones ganglionar, tales como médula ósea, vaso, hígado y pulmón. La clasificación del estadio va del 1 al 4. Además, si el paciente presenta sudoración, fiebre, pérdida excesiva de más del 10% de su peso, que son los llamados síntomas B, vamos a agregar a la clasificación el sufijo B. Si no presenta estos síntomas, colocamos la letra A. Si hay afectación extraganglionar, se agrega el sufijo E. Si hay afectación del vaso, se agrega el sufijo S. Y se agrega el sufijo X cuando haya un ganglio de tamaño mayor a 10 centímetros. Definición de los estadios. Estadio 1. Este se caracteriza porque va a haber afectación única y exclusivamente de un área ganglionar o una localización no linfática. El estadio 2 va a haber 2 o más afectaciones de áreas ganglionares de un mismo lado del diafragma o un órgano no linfático afectado y una o más áreas ganglionares de un mismo lado del diafragma. El estadio 3 van a existir varias áreas ganglionares afectadas en ambos lados del diafragma o un órgano no linfático y áreas ganglionares afectadas en ambos lados del diafragma. Y por último, el estadio 4 se caracteriza por haber afectación múltiple en varios órganos no linfáticos. O puede ser que exista solo un órgano afectado, pero que éste tenga múltiples lesiones, como lo son los nódulos pulmonares y hepáticos. En esta lámina le haré un ejemplo de cómo se va a clasificar un caso de acuerdo a su estadio. Podemos ver que ahí es un paciente que tiene afectación de más de un área ganglionar y un órgano no linfático afectado en ambos lados del diafragma. Por lo tanto, es un estadio 3. El paciente tiene sudoración excesiva, que es característico de los síntomas B, por lo tanto le vamos a agregar el sufijo B. Uno de los ganglios a nivel del mediastino es mayor a 10 centímetros, por lo tanto le vamos a agregar el sufijo X. Y por último, la afectación del vaso, el sufijo S. Entonces el estadio quedaría, clasificación estadio 3 BXS. Mi nombre es Karen Vega y les voy a hablar sobre el tratamiento. Las opciones terapéuticas de las que disponemos en el linfoma de Hodgkin son 3. Quimioterapia con varios agentes citostáticos, radioterapia y la combinación de ambas, tratamiento combinado. Con estas modalidades de tratamiento se obtienen éxitos a largo plazo en más del 80% de los pacientes. En esencia, el objeto del tratamiento del linfoma de Hodgkin debe ser alcanzar el mayor porcentaje de curaciones con la menor toxicidad posible. Es por ello que el tratamiento óptimo no está absolutamente definido y se encuentra sujeto a evolución.
la elección del tratamiento del paciente, determinado por los factores pronósticos, la edad y los efectos secundarios a corto y a largo plazo, de forma especial la infertilidad y el mayor riesgo de segundas neoplasias asociadas al tratamiento combinado, así como determinadas combinaciones de quimioterapia. La estrategia actual del tratamiento de primera línea en el linfoma de Hodgkin es la siguiente: estadios localizados 1, 2A, sin factores de mal pronóstico, 2 ciclos de quimioterapia seguidos de radioterapia sobre la región ganglionar afecta en el momento del diagnóstico. En estadios localizados 1 y 2A con algún factor de mal pronóstico, 4 ciclos de quimioterapia y radioterapia sobre la región afecta. Y en estadios avanzados 2B, 3 y 4, 6 ciclos de quimioterapia con o sin radioterapia sobre la región afecta. En la siguiente tabla se exponen las combinaciones de quimioterapia más utilizadas en el tratamiento de primera línea del linfoma de Hodgkin. El esquema de adriamicina, bleomicina, vinblastina y decarbacina es el más utilizado por su eficacia y su bajo perfil de toxicidad. Con dicho esquema se consiguen tasas de remisión completa en torno al 80%, la supervivencia libre de progresiones del 76% y la supervivencia global del 92% a los 5 años. Es el tratamiento estándar para los pacientes con enfermedad avanzada y otras combinaciones más intensivas como el Stanford 5, adriamicina, vinblastina, mecloretamina, etoposide, vincristina, bleomicina y prednisona, o el BEACOP, bleomicina, etoposide, adriamicina, ciclofosfamida, procarbazina y prednisona obtienen resultados similares, pero con más toxicidad. Con 8 ciclos de BEACOP escalado, un esquema aún más intensivo, o 4 ciclos del mismo en dosis estándar y otros 4 escalados, se obtienen tasas de remisión completa, supervivencia libre de progresión y supervivencia global a los 5 años de 92, 86 y 91% respectivamente. Estos resultados son aún mejores que con el primer esquema, pero la toxicidad es elevada y el porcentaje de neoplasias secundarias alcanza el 5%. Con todos estos tratamientos pueden considerarse, aún así, estos tratamientos pueden considerarse en casos seleccionados como en pacientes jóvenes con muchos factores de riesgo. El tratamiento de recaída y resistencias. Pese a los logros del tratamiento descrito, entre el 5 y 10% de los pacientes no alcanzan la remisión completa. Resistentes primarios. Y otro 20 a 30% del total recaen tras haberla obtenido. El pronóstico de estos sujetos es en general desfavorable y sus posibilidades de curación con la quimioterapia de rescate convencional están en torno al 20%. Los pacientes con resistencia primaria son los de peor pronóstico. En ellos se emplea quimioterapia de rescate con esquemas que tengan fármacos sin resistencia cruzada, y si se obtiene respuesta, esta se consolida con un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Si es posible, es importante verificar el diagnóstico realizando una nueva biopsia antes de iniciar el tratamiento de segunda línea. En los pacientes que recaen tras recibir quimioterapia, el primer paso es la confirmación histológica de la recaída y repetir el estudio de extensión. Existen una serie de factores pronósticos que tienen impacto en la evolución del paciente después del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Entre ellos, cabe mencionar que la duración de la primera remisión completa sea menor de 12 meses, estadios avanzados 3 y 4, síntomas B, afectación extranodal, quimioresistencia al tratamiento de rescate y
PET, tomografía por emisión de protones positiva tras la quimioterapia de rescate. El tratamiento de rescate con combinaciones como los esquemas de dexametasona, citarabina y cisplatino o ifosfamida, gencitabina, vinorelbina y prednisona pueden conseguir respuestas en el 80% de los pacientes con remisiones completas, en un 30 a 50%, pero las recaídas posteriores son continuas y menos del 25% de los pacientes están libres de enfermedad a los 10 años. Por tal motivo, una vez alcanzada la máxima citorreducción tras 2 o 4 ciclos de quimioterapia de segunda línea, está indicado el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Con esta estrategia secuencial se consigue una supervivencia libre de enfermedad a los 5 años de 50 a 60%. Un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos utilizando un esquema de acondicionamiento de intensidad reducida ha constituido en los últimos años el tratamiento estándar de aquellos pacientes jóvenes con enfermedad en recaída después de un trasplante autólogo, que disponían de un donante adecuado y cuya enfermedad volvía a ser quimiosensible al esquema de quimioterapia administrado. El trasplante no tiene indicación en los pacientes que no exhiben ningún grado de respuesta a la quimioterapia de rescate. La radioterapia es de mucha utilidad en el tratamiento paliativo de las masas ganglionares que produzcan fenómenos compresivos y obstructivos. Las complicaciones del tratamiento. Entre los efectos secundarios precoces cabe destacar tras la quimioterapia y la radioterapia están las náuseas, vómitos, mucositis, alopecia e insuficiencia de la médula ósea. En general suelen desaparecer tras retirar el tratamiento, aunque a veces obligan a modificar las dosis del mismo. Conviene vigilar tanto a corto como a largo plazo la aparición de una neumonitis secundaria a la bleomicina y las cardiomiopatías en relación con el uso de adriamicina, que son más frecuentes si existen problemas pulmonares y cardiológicos previos. Por este motivo es recomendable realizar pruebas de función pulmonar y ecocardiografía antes de iniciar el tratamiento.